Este es el segundo trabajo que hago sobre la ciencia del bien y del mal. Y hay un epígrafe que lo he cogido del capítulo de la ciencia del bien y del mal, de Origen de la civilización adámica, que dice lo siguiente: la celebérrima serpiente, a la cual tan importante papel hace desempeñar la Biblia cerca de Adamú y Evana, no fue nunca más que una espantosa combinación de mentes perturbadas por el abuso de las fuerzas mentales desarrolladas en el bajo ambiente del sensualismo y mediante prácticas delictuosas y repugnantes. De tal origen no podía surgir sino el burdo y vergonzoso engaño en que respecto a la creación del hombre estuvo hasta hoy la humanidad. Yo quiero que os fijéis en los términos que utiliza la obra para designar determinados aspectos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Introducción. Como decíamos ayer, me vais a permitir esta expresión retórica para enganchar con la ponencia del año pasado, porque esta es la segunda parte. Nos remitimos a las conclusiones de la última ponencia, donde se exponía que nuestro desarrollo de vida y nuestra implicación en los mundos físicos es inevitable. Dentro de las conclusiones decíamos que es el desarrollo de vida y que nadie puede eximirse de este desarrollo. Tenemos que estar todos integrados en ella. ¿Y por qué es inevitable? Pues porque en este inmenso desarrollo y desenvolvimiento de vida se suceden los distintos y variados acontecimientos con todos los ingredientes necesarios, como son los aciertos y las equivocaciones, modificaciones y correcciones, que van dando contenido y forma a nuestra evolución en ese monumental plan evolutivo que el Padre Celestial dispone para cada uno de sus hijos, cuyo registro individual está inmerso en el yo superior de cada uno. Bien, llegado este momento, se puede decir que se nos ha dado y hemos recibido luz, conocimiento, suficiente, fundamentalmente a través de la obra, como para poder perfilar nuestra continuidad al siguiente ciclo o nivel evolutivo llamado nivel de regeneración. Nos quedan aún algunos años en esta parcela, en este mundito nuestro, para llevar a cabo una labor de autoevaluación constante a través de la introspección y meditación, aplicando medidas correctoras, si así lo entendemos, y digo si así lo entendemos porque voy a hacer mucho énfasis en el libre albedrío de las personas, que si el Padre lo respeta y para él es sagrado, no tenemos otra cosa que hacer sino aceptarlo también. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, el libre albedrío de las personas. Por eso digo, si así lo entendemos cada uno, en todo aquello que nos sintamos débiles en el cumplimiento de la ley, llevando a cabo como recurso alternativo la oración y petición al Padre Celestial para que nos ayude en ese cometido que nos cuesta trabajo digerir y corregir. Aunque este recurso hacia el Padre Celestial debería ser un acto de realización continuo, o sea, contar con el Padre Celestial para solicitar su ayuda o simplemente para agradecer la feliz y acertada finalización del hecho en sí.
En definitiva, tenerlo presente en nosotros siempre. Con este conocimiento recibido, hemos despertado determinados integrantes de nuestra psiquis que, acoplados a los nuevos conceptos recibidos sobre la ley de Dios, que no son nuevos, que son eternos, que están ahí, pero nosotros los hemos recibido ahora, suman a favor de la expansión de nuestra conciencia y, consecuentemente, esta amplitud de conciencia nos permite distinguir con relativa claridad el bien del mal. En el apartado de conclusiones desarrollaremos un poco más lo que acabo de exponer. Bueno, vamos al desarrollo del texto. El año pasado asistimos a una presentación que definía con determinada claridad el origen del bien y del mal, en base al capítulo de la ciencia del bien y del mal, Origen de la civilización adámica 1, y las correspondientes aportaciones de distintos capítulos que ilustraban dicho tema. Bueno, tengo que mencionar que lamentablemente yo tenía hecho un trabajillo, pero se me ha quedado en Málaga. O sea que ya para el año que viene, si lo quiero, lo traeré. Ahora de momento nos conformamos con esto. ¿De acuerdo? Bien. Decíamos el año pasado sobre el origen del bien, se expuso que poco podríamos hablar, pues el bien emana del uno absoluto, de Dios, y ahí no podemos añadir ni quitar nada. Benditos todos los que disfrutamos del bien del Padre Celestial. Solamente una particularidad de importancia máxima, o así lo entiendo yo, y esta particularidad es que para conseguir el bien hay que llegar al bien. ¿Y cómo se hace esto? Nos preguntaremos. Entonces voy a expresar un breve relato de lo que acabo de exponer. Es una especie de paradigma marítima que expresa más o menos cómo es el pensamiento de esta exposición. Bueno, este es un tema que ya se ha tratado a menudo y es conocido prácticamente por todos, pero me quiero extender un poquito sobre el mismo para llevar algo más de luz, si es posible. Si me lo permitís, voy a hacer uso de un paradigma marítimo para ilustrar el tema. Expongo, para llegar al bien debemos atravesar este nivel dimensional llamado de expiación y prueba, que es el primero donde entramos al reino humano proveniente del reino animal. Entonces, nos imaginamos que estamos a la orilla de un mar y debemos cruzar ese mar para llegar a la orilla de enfrente, que correspondería al próximo nivel evolutivo llamado de regeneración. Esta orilla que sería regeneración y que es nuestro destino. Este mar puede estar tranquilo como una balsa de aceite, con lo cual llegaríamos a la otra orilla con una relativa rapidez, de forma incansable y feliz. O bien, este mar puede estar tempestuoso, con grandes olas, fuertes vientos y con un peligro amenazante constante. Con lo cual la travesía se hará de forma lenta, angustiosa, cansina, dolorosa y sufrida. El estado del mar nos arrastrará hacia un lado, hacia el otro, zigzagueando, y difícilmente iremos en línea recta, con lo cual la travesía se alargará con mayor o menor cantidad de tiempo, dependiendo del estado de la mar. Pues bien, nosotros somos los que vamos a hacer la travesía, cada uno la suya. En nosotros está ese mar. Y lo más importante, el estado en que se encuentra ese mar también está en nosotros y depende de nosotros. Nuestro mental pondrá en movimiento la fuerza que apliquemos dependiendo de muchos factores. Si nos encontramos alineados con la divinidad, sin débitos con la ley, en estado de paz y armonía, cruzaremos el canal sin problema alguno y el viaje se realizará sobre una balsa de aceite. Sí,
por el contrario, nos posicionamos en el lado incorrecto y nos alineamos con nuestros egos inferiores, abanderados por el egoísmo y la soberbia, llegaremos en más o menos cantidad de tiempo, se llegará en muy largo tiempo o simplemente no se llegará. Y cabe otra posibilidad, que es que el Padre Celestial, en su infinita misericordia, nos permita poder llegar agarrados a una tabla de náufrago, una tabla de salvación, semi ahogado, destrozado, agotado, pero llegaremos, que es de lo que se trata. Toda esta variante está dentro de la multiplicidad que existe en el mundo en cada uno de nosotros. Hay seres que van por derecho, hay otros que vamos menos, y bueno, y hay otros que van pegándose tranconazos unos con otros, pues es lo que hay. Bien, esto es lo que iba a decir sobre el bien, que como digo al principio poco hay que aportar. Sobre el mal, referíamos el año pasado que el trabajo se realizó principalmente en base a la expresión de la obra. Todo está medido y admirablemente equilibrado en las rutas eternas de los mundos. No sé si acordaréis que esa era la base fundamental en la cual yo desarrollo el trabajo. Todo está medido y admirablemente equilibrado en las rutas eternas de los mundos, inclusive la de los seres. O sea, esta es una expresión aplicable a todo el universo, ¿correcto? Y esta segunda parte se va a realizar más o menos con las mismas premisas para enfatizar algo más en el conocimiento del mal. Bueno, para ello disponemos de un párrafo que incluye el capítulo El poder del pensamiento, de origen de la civilización adámica, que dice así: en aquellas remotas épocas no eran propiamente los afiliados a sectas religiosas determinadas los que formaban esas falanges. Se refieren a la falange de las fuerzas contrarias, sino espíritus dominadores de las corrientes astrales y poseedores de los secretos que entonces constituían la ciencia del bien y del mal. Y en base a este dato fue por lo que yo puse el concepto de sabiduría. O sea, el dominio por medio del, el dominio por medio del pensamiento y de la voluntad de toda materia, ya fuera etérea, gaseosa, mineral, vegetal, ígnea, pluvial, animal y humana. Estos grandes y orgullosos dominadores de la materia, que con su pensamiento de hierro encadenaban todo a su voluntad, habían desencarnado en su gran mayoría, pero desde el mundo espiritual ejercían dominio por medio de seres encarnados que por natural perversidad, quedaros con este dato, natural perversidad, que no era que lo imponían, sino que salía del ser, les servían de buenos instrumentos para continuar ejerciendo venganzas y haciendo ensayos de fuerza cuando la humana debilidad lo consentía o lo permitía. También es un dato a tener en cuenta. Cuando la humana debilidad lo consentía o lo permitía. Aquellos que estaban al servicio de estos seres, pues era voluntario. Y ellos, pues, iban voluntariamente, nadie los obligaba. Entonces, la humana debilidad lo consentía o lo permitía, por las razones que fueran. Estos eran seres desalojados de otros mundos que habían pasado a una etapa de evolución superior, los mundos, y se vengaban
obstaculizando la evolución de la humanidad terrestre de las derrotas que los mesías de aquellos mundos, con sus falanges del bien, les había infligido. Tal cual sucede ahora con nuestro planeta, que asciende a un nivel superior, y aquellos que no dan ese nivel de vibración, pues son desalojados del planeta. Unos con unos dentro de un contexto y otros porque son perversos de verdad, ¿correcto? Bien, en este conocimiento que nos ofrece la obra observamos cómo detalla seres de alto nivel de inteligencia, dominadores de corrientes astrales y secretos que constituían la ciencia del bien. Es curioso porque eso es lo que me lleva a pensar, bueno, ya al final la conclusión lo hablaremos, de cómo el Padre desarrolla la vida. Ahí está la vida. Que cada uno haga lo que quiera. Y él no tiene injerencia ninguna, para nada, hasta que llega un momento en que dice, hasta aquí has llegado, ¿correcto? Pero mientras, ahí vais, haced lo que queráis. Es vuestro libre albedrío, es vuestra libertad, como queráis. Ya sabéis que si transgredís la ley, tenéis que volver nuevamente a establecer ese equilibrio, que para eso son las medidas correctoras que él pone para el tema. Bueno, pues debemos tener presente que estos seres no proceden de otro universo paralelo y que no son hijos de otro Dios que rivaliza con el nuestro, no. Estos seres también tienen su origen en Dios y que son tan hijos de Dios como nosotros, vinculados fraternalmente con nosotros. Entonces, ¿cómo explicamos este gran y distanciado desajuste? ¿Dónde está la divergencia? ¿Por qué la existencia de dos polos opuestos en el desarrollo de vida con resultados tan diferentes? ¿Cómo pueden ser angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento, muerte y destrucción, en definitiva, mal vivir, o paz, armonía, alegría, bienestar, sentirse realizado, felicidad, disfrute de la vida en su máxima expresión? ¿Cuál es el origen de esta diferencia abismal, de esta malformación? ¿Por qué esta rivalidad, que en definitiva atenta contra su propia integridad? Pues bien, quiero recordar que el año pasado se trató este tema con un resultado bastante aclaratorio en cuanto al origen de lo anteriormente expuesto. Y como expresé más arriba, en el apartado de conclusiones daremos más, nos abriremos más datos en este contexto. Entonces quiero dar otro apartado que he encontrado hoy en el libro para darle más énfasis al tema. Esto me lo encontré el otro día y digo, pues mira, es interesante que se sepa. Esto es en el capítulo de la Gran Alianza, que habla sobre la reina Samurance. Y dice así: seres tan perversos no son comunes en las humanidades que realizaron por las vías normales su proceso de evolución. Pero debido a ciertas combinaciones de influencias planetarias sobre los instintos groseros y perversos de los seres recién salidos de la especie inferior, antes de haberse modificado en la escala ascendente de la evolución, quedan a veces estos terribles ejemplares azotes de la humanidad. Y referente a este ser, dice, eran sus primeros ensayos en la especie humana, a la cual la había impulsado por terribles venganzas y mediante las delictuosas artes de la magia negra, una sociedad de magos lemures cuya fuerza de destrucción habían llegado al máximo de aquel desaparecido continente y en aquellos lejanos tiempos. Es una referencia
que nos ilustra el origen de los seres, que por las razones que sea se confunden, se equivocan y toman determinaciones que no están en ley, ¿correcto? Además lo hacen hasta el final. Quiero decir, hemos leído en los panoramas extraterrestres de Antulio, cuando baja a los mundos de decrepitud, cómo hay organismos vivos monstruosos que aún ahí en esas condiciones siguen rechazando la posibilidad de entregarse a un buen hacer, a un bien hacer. Entonces, bueno, hasta ahí llega y ya, pues, ahí ese es el fin de ello, ¿correcto? Bueno, hago referencia también al párrafo del anterior, cuando la humana debilidad lo consentía o lo permitía. En esta expresión observamos sin ningún tipo de duda el gran respeto que tiene el creador por su creación y deja establecido con máxima claridad que la voluntad del ser prevalece por encima de todo. Y en este caso viene a decirnos que si el ser se alinea con las fuerzas contrarias, tiene toda la libertad y derecho para hacerlo. De la misma manera que si su alineación estuviera con el pensamiento de Dios, también la ley lo respetaría al ser en esa determinación, con el añadido que le daría su protección siempre y cuando no esté deudor con la ley. Y este término, deudor con la ley, me remitió al libro de nuestro querido, amado Pietro Ubaldi, el libro de la ley de Dios. Y digo, conforme a este respecto, estar deudor con la ley, vamos a exponer algunos párrafos del libro de Pietro Ubaldi, La ley de Dios, que nos va a ilustrar y dar una claridad profunda sobre el tema de la deuda con la ley, elemento determinante para poder continuar nuestra evolución. A título introductorio expongo este párrafo. Esto ya es del libro de Pietro Ubaldi. Cuando recibimos una ofensa, no somos nosotros los que debemos exigir que el ofensor nos dé a la fuerza la satisfacción que nos pertenece, sino Dios, que es el juez, el que ha de juzgar e imponer que se haga justicia, con el pago de la deuda, reconduciendo al transgresor hacia dentro del orden de la ley. ¿Entendéis esto? Sí, ¿no? Más o menos se entiende. Bien. No debemos temer que con el perdón la justicia no se cumpla. Y tanto mejor será para nosotros si, al no reaccionar, quedamos inocentes delante de Dios. Y así no tendremos deudas que pagar para volver al orden de la ley, De este modo, en cuanto que nuestro ofensor quedará aplastado por la reacción de la ley, nosotros quedaremos libres y tranquilos porque, no siendo deudores, la justicia de Dios, en vez de perseguirnos, nos defenderá. Esto es del capítulo El Evangelio y el Mundo, nuestro amado Pietro Ubaldi. Este son párrafos de Pietro Ubaldi. Lo que pasa es que está hecho en términos gramaticales del año 50 y siempre se nota un poquito, ¿verdad? La diferencia. Bueno, muy bien. Yo a mí no me importa si queréis hacer preguntas sobre la marcha, ¿eh? Lo podéis hacer tranquilamente. No tengo inconveniente. Yo opino que el Padre es amor divino. No existen deudas. Lo que consideramos deudas es la medicina que nos da el propio universo para que las almas avancen y evolucionen. Tú te equivocas y te viene el dolor, pero el objetivo del dolor no es pagar una deuda, es darte la comprensión necesaria para elevarte sobre ti mismo y volver al camino. Padre es amor, puro amor. Y en lo que pensamos dolor hacia los demás o deudas, no, es amor, es medicina, porque el alma es eterna, no va a pasar nada. Así lo veo yo. Sí, no, ya. Mi querido compañero Javier. No, está bien, que está muy bien. Perfecto. Por eso te digo que es una mentalidad encuadrada en un tiempo donde quizás el movimiento era distinto a lo que sentimos ahora. Fijaros, ahí
es un dato que ilustra la evolución del ser. Te das cuenta, ¿verdad? Pero que en definitiva también es ley. No dice nada contra lo que es la ley. Es así lo que dice Pietro Baldi. Es correcto. Y, lógicamente, nos induce a llevar una práctica de liberación de deudas con la ley. Es decir, una persona me insulta, me ofende o me agrede lo que sea, entonces yo me aparto y dejo que el Padre sea el que tome. Y ahora vamos a seguir con el siguiente dato de esto, que es importante. Bueno, es importantísimo seguir las pautas que nos marca el amado Pietro Baldi para llegar a tener un desenvolvimiento de vida conforme a lo establecido en ley. Consecuentemente, nuestra vida será mucho más apacible, armoniosa, serena, repleta de paz. Pero hay otro elemento mucho más importante y constructivo en nuestra evolución, y es el factor entendimiento, la lógica, la razón, la expansión de conciencia y la comprensión de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Traerá luz a nuestro ser, eliminando de esta manera todos los derivados de la parte contraria, como la ofuscación, la irascibilidad, soberbia, intolerancia y un largo etcétera, que lo único que consigue es crear tempestades, como decíamos en la introducción, y un largo etcétera, que lo único que consigue es crear tempestades en nuestra mente, arrasando con todo lo que se encuentra a su paso, vidas destrozadas, familias deshechas, dolor y sufrimiento sin fin, y un hundimiento en lo profundo de ese mundo oscuro del ser que protagoniza dicha acción. Bien, pues siguiendo con las pautas, tenemos otro párrafo indicativo, ilustrativo de cómo evitar deudas con la ley, y nos vuelve a decir el bueno de Waldi. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro método de defensa cuando recibimos una ofensa? El primer paso es renunciar a la venganza. El segundo es perdonar la ofensa, que hoy también tiene unos giros dependiendo de la evolución, pero es el segundo paso. Pero hay aún más. Aunque renunciemos a la venganza y perdonemos la ofensa, podemos quedar con el recuerdo de ella y con el rencor y el odio que ella genera. Y esto es muy importante, esto sí es importante. Mientras mantengamos dentro de nosotros la idea de un derecho nuestro no satisfecho, él pertenecerá a nosotros. Y la ley no podrá transformarlo en su derecho para tomar nuestro lugar en la defensa. Bien, quiero decir que está claro que explica que si nosotros, aunque digo, bueno, yo renuncio a esto, pero menudo hijo de tal, etcétera, 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 lo que me ha hecho, y me quedo con eso dentro de mí, lógicamente, el padre dice, bueno, mientras esté ahí, es tuyo. Te tienes que liberar de ello totalmente, para que el padre tome las riendas de lo que proceda a hacer con ese ser, ¿correcto? Hay gente que dice... Perdón, pero no olvido, eso es muy común hoy día, es muy común, pero es un error grave, o sea, es un error dentro de lo que es el desarrollo del mundanal ruido, de lo que pasa ahora. Perdón, pero no olvido, ahí, pero eso está dentro de ese colectivo, de esa masa, de ese 2/3 que están apartados de la grey del Cristo, como dice la obra. 2/3 son apartados y que lógicamente irán a otro mundo a aprender, o iremos a aprender que verdaderamente eso no es así. Así lo explica el bueno de Waldi. Entonces, para que esto suceda es necesario olvidar el problema de exigir justicia para nuestro caso particular. Porque sólo así este se puede volver problema que pertenece a la ley, que es el de la realización de la justicia universal. No podemos pedir ni siquiera justicia para ese caso, porque es el Padre quien tiene que otorgar los requisitos necesarios. Tú te liberas de él, te apartas, es un pasito a la derecha y sigues para adelante, lo dejas estar. Y ya el Padre le pondrá en su sitio o lo que proceda.
Cuando todo esto suceda, podemos quedarnos tranquilos mirando la automática realización de la justicia, lo que elimina la necesidad de una venganza. En este caso, esta realización de la justicia tendrá la ventaja de no representar de nuestra parte una nueva injusticia para corregir la vieja, como se acostumbra en el mundo, lo que ha dicho Sandra. Y así ella no aumentará nuestra deuda, más será solo la ejecución de la justicia en nuestra defensa, en la cual el deudor habrá de pagar, mientras que al mismo tiempo nos deja inocentes de todo esto, libres de nuevas culpas que después, a su vez, habremos de pagar. O sea, tú te liberas y sigues tu camino más feliz que una perdiz. Y el otro, pues ya el padre dará cuenta de todo lo que sea necesario. A ver, vuelvo a decir, esto es del libro de Pietro Baldi que estaba entonces, pero yo creo que es un método adecuado para seguir en ese camino, que no es habitual en nosotros esto que estamos leyendo, porque no es normal, son procedimientos que es como si estuvieran, no lo hemos escuchado nada más que leyendo esto, y como si no fueran, no nos resultaran familiares, pero es lo que hay. Tú no tienes vínculo con la persona que te agrede o que te ofende, y al no tener vínculo, al cortar ese vínculo de forma absoluta, el padre te protege y al otro le dará lo que se merece, vaya. Las consecuencias de no estar alineados con la divinidad las vemos a diario. A diario asistimos en vivo e indirecto a nivel mundial los efectos de la no alineación con la divinidad, en una amplia escala, lógicamente de menor a mayor gravedad, y si bien es cierto que parte de los seres que pasan por esas terribles experiencias es siempre en cumplimiento de la aplicación de la ley causa-efecto, no es menos cierto que despiertan en nosotros, los que observamos desde otra parcela, un sentimiento de compasión que nos lleva a pedir al Padre el fin de ese sufrimiento, aunque siempre con la coletilla final de pero hágase tu voluntad. Y para finalizar el apartado del desarrollo de esta ponencia y eliminar cualquier tipo de duda sobre la actuación del uno absoluto, expongo este párrafo concluyente y definitivo que ilustra de forma inequívoca el final de los que se creen por encima de Dios. Esto es el capítulo Escenarios del Infinito, de Arpa Eternas 1, y dice lo siguiente. Solo los esenios sabían que el hombre luz aparecería sobre la tierra para dar el retoque final a su magnífico lienzo, en que había esbozado con su sangre divina de mártir el ideal de la fraternidad. De fraternidad, de amor y de paz que soñara para sus hermanos en este planeta. Solo ellos, los esenios, sabían que la humanidad terrestre estaba tocando el límite de la tolerancia divina, de la divina ley, que marca el aniquilamiento para los rebeldes incorregibles que después de millares de siglos no aprendieron a amar a sus semejantes siquiera lo necesario para no causarles daño deliberadamente. Todos los guías de humanidades, los elevados instructores de mundo, saben y conocen el terrible proceso de la eterna ley cuando han rebasado su medida, su hora, el vencimiento de su plano después de inmensas edades de espera impasible, serena e imperturbable. Repito, esto del capítulo Escenarios del Infinito. Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿correcto? La funcionalidad de la creación del uno absoluto exige en todo momento el cumplimiento de la ley para dar respuesta al pensamiento de su creador. Ya, pero estos que hacen el mal de esta manera no son ignorantes, eso lo hacen a conciencia. Sí, hay otras tropas que están ahí en su desarrollo evolutivo normal, que bueno, lógicamente.
Bueno, pasamos para el apartado de conclusión. Entonces, a ver, mi idea es que como bien ahora fíjate, hemos despertado sin darnos cuenta un apartado que efectivamente nos hace pensar en cómo vamos evolucionando, cómo vamos andando. Y leemos textos de Pietro Baldi que sin modificar lo que es la esencia porque es real, pero le damos una interpretación más cercana a una idea que se acerca más al buen hacer del padre, al desarrollo, ¿verdad? Es que, claro, lo vamos viendo de otra manera. O sea, yo personalmente me di cuenta de lo que es la vida a medida que vas avanzando, como si se te fueran abriendo ventanas de luz y que vas comprendiendo cuál es el proceso de esta marcha evolutiva. No es tampoco tan grave, vamos, relativamente, ni tan triste ni tan agonizante como cuando vemos el mundo como está ahí. Es sencillamente la vida. Es como lo pongo aquí ahora. Vamos a ver. Lo que se va dejando traducir y sentir en mí estos últimos años con mayor claridad es, como en la introducción expongo, la distinción del bien y del mal, de forma mucho más clara. De manera que en un hecho desafortunado transgresor de la ley no podría alegar desconocimiento de la misma. Hoy día no podemos decir, no, que no me da cuenta que esto no lo sabía. Ya tenemos el conocimiento suficiente para saber cuándo hacemos daño y cuándo no hacemos daño. Sería doble error, por el contrario, cabe evaluar de forma cabal la razón por la cual estoy realizando una acción transgresora a conciencia, y cuando vaya a sacar conclusiones tendré que eliminar de mí las evasivas y la subjetividad. Ah, pues es que esto tú sabrás, es que esto no sé cuánto. No, tú has hecho un daño y tú estás con eso encima. Y ya está, yo no pasa nada. Yo me aparto y ya el Padre será quien te ponga en su sitio y que te haga lo que sea. Como bien dice Pietro Baldi, para poder llegar a una resolución enmarcada dentro de la ley. Bueno, a estas alturas creo entender, intuir, sentir como una filtración energética que me advierte que en determinados niveles evolutivos superiores este concepto del bien y del mal, tal y como lo tenemos desarrollado y lo entendemos, como que no existe. Si nos vamos para arriba, como que es algo que desaparece y se diluye en el concepto simple y concluyente de que sencillamente la vida es así. Que todos estos movimientos mentales que llevan a cabo realizaciones y acciones sociales que favorecen a unos y perjudican a otros, y que engloba el concepto de dolor, injusticias, venganza, sufrimiento y muerte, obedece o está sujeto y condicionado a nuestra libre forma de entender las cosas y la libre elección de ejercer nuestra voluntad. Tú eres libre, tú haces lo que quieras. El Padre no te dice nada. Lógicamente, si te sales de la ley, de la ley, el Padre te pondrá las medidas correctoras necesarias para hacerte volver a la ley. Haciendo uso del don divino que nos otorga el Padre Celestial desde el minuto uno, el libre albedrío, ya sea acertada o equivocadamente, nosotros. Desde el segundo uno de nuestra existencia, el Creador nos concede el libre albedrío, y yo le preguntaría a Dios, ¿por qué nos concede esta libertad? Si bien sabes que nos vamos a equivocar muchas y tantas miles de veces. Entonces se me deja entrever la siguiente respuesta. Este es el método de enseñanza y aprendizaje establecido, donde cada cual elegirá libremente el camino que desea recorrer, cómo y cuándo desea realizar ese recorrido, y su actuación y terminación será libre. Entonces ahí ya, bueno, pues casi nos hace entender más, introducirnos más dentro del concepto, dándonos explicaciones de todas las cosas que pasan entre el libre y la producción. Y dispondrá de la legislación necesaria para cada nivel de evolución establecido, de manera que, si al conocer mi ley
te alineas con ella, llevando a cabo el cumplimiento de la misma, yo te daré mi protección en el desarrollo de la vida que realices en los mundos asignados. Si por el contrario tu elección es actuar libremente, sin estar alineado con la ley, todo se desarrollará bajo tu responsabilidad. Si sales de la ley, es tu responsabilidad. Ya ahí no entras, el Padre ya no a lo que hablamos el otro día. Teniendo en cuenta que la transgresión de la ley estará sujeta a medidas correctoras que deberás cumplir. Dios es omnisciente e inmutable. Los movimientos de su creación se manejan de forma automática en el equilibrio, sin problema, porque lleva aparejadas en sí las medidas correctoras que constantemente van restableciendo el equilibrio en los desajustes ocasionados. Por lo tanto, y para expresarlo de forma humana, correspondiente a este nivel evolutivo, me imagino que Dios hizo la creación con sus leyes, le dio al botón y todo empezó a funcionar automáticamente. Y si le preguntáramos sobre todos los desaguisados que ocurren en el universo, diría lo que viene reflejado en el párrafo que pongo a continuación, del capítulo Exploración Celeste de Arpas Eternas 5. A menudo olvidáis los encarnados que la divina ley es la pauta que marca lo que es bueno y lo que es malo. Y este culpable olvido es la causa de todos los errores de juicio que cometéis. En definitiva, todo pasa, absolutamente todo, por entregarnos a la voluntad de Dios. Para hacer este trabajo voy a manifestar una particularidad que se descubre cuando empiezas a saber un poquito más de lo que se ha visto o aprendido hasta ahora. Como he manifestado anteriormente, tengo el convencimiento que Dios no se va a ocupar o inquietar, alterar, angustiarse o cualquiera de los adjetivos que denoten alarma por algo. Él es inmutable y confía en la perfección de su obra, dejándonos que cada cual haga lo que libremente considere que debe hacer, contemplando con total conformidad, serenidad y quietud el desarrollo de la vida tal y como Él la ha proyectado, con la aplicación de las medidas correctoras que ajustan el desequilibrio que producen seres equivocados y confundidos que tratan de superarlo, encontrándose estos seres con la defenestración y la desaparición de la creación que realiza ese yo superior, que retorna al principio a comenzar de nuevo. De igual manera, Él contempla con la misma serenidad y quietud los seres amadores que encumbran la cima del conocimiento, la sabiduría, llegando al máximo de la vibración de amor, transformándose en potentes núcleos de luz que finalizan su periplo evolutivo con la fusión en el origen. Y finalizo con otra particularidad muy importante que también se ha hecho en mí por el desarrollo de mi vida. Las exposiciones vertidas en este trabajo o ponencia, el trabajo del año pasado y el de todos los años, han servido para esos momentos. A partir de aquí, si conseguimos la inclusión en el nuevo nivel evolutivo, asistiré a ver y entender cómo estas leyes son modificadas, que no es el término adecuado, pero por expresarlo de alguna forma, complementadas, añadidas a otros conceptos de mayor rango, cuyo conocimiento nos harán comprender de forma más completa y clara, incluso diferente, todo lo aprendido hasta ahora. Y si en algún momento de la eternidad llego a trascender ese nuevo nivel evolutivo donde ascendí, me encontraré con la misma situación que ahora todo lo aprendido sirvió para ese nivel, y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué ofuscarnos, angustiarnos, sentir ansiedad, estrés por algo que está pasando porque yo he permitido que pase? Hoy he llegado a comprender que los problemas no existen, los problemas están dentro de mí. Seamos pues consecuentes con esta idea y alcancemos ese nivel de conocimiento que nos hará vibrar en esa octava superior necesaria para eludir los problemas.
Estoy convencido que hace 10 años este trabajo no lo hubiera realizado en estos términos. Bendito conocimiento que nos hace vibrar un poquito más que hace 10 años. Bueno, hasta aquí hemos llegado, compañeros.